Ah, pero bueno, volvamos a la escena, hay que entrar y el show debe continuar. Eh, Desde hace mucho tiempo se vienen haciendo muchas discusiones entre los teatreros y los que hacen propiamente literatura. Los teatreros de muy entrado el inicio del siglo XX o llegado a los 40, 50, 60, comenzaron a hacer una serie de revoluciones, de rebeldías, y dijeron, no más autores, no más dramaturgos, iniciaron toda una revolución y comenzaron a hablar de el teatro sin la palabra, el texto, el teatro eh, de expresión no verbal, ¿verdad? Y hubo un montón de eh, seguidores de estas tendencias, lo cual llegó en un momento dado a preguntarse o a discutir con otros especialistas del lenguaje si el teatro era literatura o no era literatura. Entonces, de aquí viene la discusión que el día de hoy voy a tocar algunos pequeños puntos para tratar sobre eso. En primer lugar, ya desde Aristóteles se hace una distinción, ¿verdad? En la poética, que es un tratado que seguimos usando los teatreros, teatristas, gente de teatro, los dramaturgos especialmente, ¿verdad? Para como modelo y no se ha desfasado por más que han pasado muchos años, muchos siglos, porque este señor fue muy exhaustivo en su análisis de todo lo que existía dentro de los géneros que se hacían con la palabra. En su introducción de la poética, él habla también de otros géneros. Él habla de la lírica, de la poesía, habla de la música, ¿verdad? Del arte de tocar la cítara, la flauta, habla de la danza, pero se concentra principalmente en los siguientes capítulos, ¿verdad? En el teatro. Él dice que eh, especialmente en su época hay tres grandes grupos. La epopeya, ¿verdad? O eh, el arte, el texto épico, ¿verdad? El lírico y el dramático. Que cada uno de ellos y otras artes tienen características comunes. Estas características comunes se basan en que imitan los mismos tipos de objetos, utilizan medios similares, pero distingue al drama que hace Sófocles, que hace Aristófanes, de la épica, de la lírica, de la música y de la danza, en que el arte dramático, ¿verdad? Aunque utiliza personajes, igual que Homero usa personajes en la epopeya, los personajes de Homero no representan la trama que ellos realizan. Y ahí comienza la distinción. Voy a compartir la pantalla para tener unas guías visuales para ustedes y seguir hablando sobre este tema, ¿verdad? Pantalla. A ver si podemos verlo. ¿Se puede ver? Sí, profe, sí la vemos. Ajá. Y bueno, de eso ya estaba hablando. Vamos a pasar. Entonces, de lo que decía es, Homero utiliza personajes y utiliza el lenguaje, es decir, utiliza el medio, ¿verdad? De la escritura, el texto, la palabra, y utiliza unos objetos
en su escritura, que son los personajes. Los personajes realizan unas acciones que se comunican a través de la palabra. Sin embargo, Sófocles, Quilo, eh, Eurípides, Aristófanes, Plauto, utilizan también el lenguaje en verso, tiene ritmo, tiene música, eh, pero estos personajes de los autores dramáticos representan la trama, ¿verdad? Y ese es, digamos, el primer aspecto muy fundamental que se ha venido definiendo, especificando y diferenciando a lo largo del tiempo de la evolución del teatro. Vayamos un poco a cuándo comienza un poco a hacerse esto, ¿verdad? Durante mucho tiempo se consideró a aquel que escribía teatro como poeta. En el tiempo de Aristóteles se le llamaba poeta al escritor de las obras dramáticas. Esquilo, Sófocles, ellos eran poetas, ¿verdad? Porque utilizaban el lenguaje y utilizaban ese lenguaje con una métrica, utilizaban unos versos alejandrinos, o sea, tenían características similares a los de un poeta. Y esa tradición siguió por mucho tiempo hasta incluso el siglo XX. Se le sigue llamando un hombre de las letras, un hombre de la literatura al dramaturgo. Sin embargo, ya por los años 40, 50, hay unos pioneros, Virgilio Piñeira, José Triana, por ejemplo, que comenzaron a hacer una serie de distinciones eh, en la forma de escribir. Comenzaron a diferenciarse de los escritores de teatro anteriores, ¿verdad? Y ellos comenzaron a romper los argumentos, es decir, la continuidad de la fábula y cambiar los órdenes. O hacer una especie de fábula cuyos eventos se componen y se recomponen de manera caótica, es decir, destructuraron, reconfiguraron lo que teníamos concebido como el argumento, que según Aristóteles, ¿verdad? En la poética es la construcción de una acción completa y que tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Bueno, a partir de Virgilio Piñeira, José Triana y otros autores que ahora no es necesario mencionar, comenzaron a hacerse una serie de tratamientos a la forma que habíamos heredado, sobre todo en el teatro occidental, en América, en Europa, de la pieza bien hecha que tenía toda una formulación donde se hacía una exposición extensa para presentar cada una de los personajes, de dónde venían, y luego cuando toda esta exposición, que duraba más de un cuarto de la extensión de la obra, entonces entraba en el conflicto principal de la obra para llegar a la lucha del dilema y resolver el asunto de la obra. Esta revolución tuvo escritores que llamamos los autores de texto, directores de texto, es decir, directores que tomaban textos hechos por Piñeira, por José Triana, por otros autores, y los llevaban a la escena. La tarea fundamental de los teatristas era, de alguna manera, ilustrar esa acción que ya estaba allí, diseñada de alguna forma, en toda su completud. Sin embargo, otros, ¿verdad? En esta relación comenzaron a investigar otro tipo de aspectos del teatro y comenzaron a apartarse de la palabra. Llegó un momento en que era casi como desfasado, ¿verdad? Útil tomar un autor y tomar su texto. Había que comenzar desde la experimentación, improvisando
la escena. Los actores entraban a escena y comenzaban a trabajar con improvisación, con objetos, con relación del espacio, e iban construyendo. Al final, probablemente, cuando se hacía la presentación o el estreno, habrían algunas palabras, algunos diálogos. Eventualmente, algunos directores intentaron nunca utilizar sino sonidos, eh, incorporar algunos instrumentos, la música se hacía con el cuerpo, etcétera. Es decir, hubo un extremo que se fue a no texto, no palabra, no tendencia ninguna con los autores de texto, sino eh, teatro puramente de los signos del cuerpo, de los signos de la gestualidad, de los signos de la iluminación, de la sonoridad, etcétera. Todos los signos que un señor Cousin los divide o los clasifica en 13, ¿verdad? 13 signos diferentes. Pero pasó la moda y comenzaron a integrarse nuevamente. En el siglo, finales del siglo XX, inicio del siglo XXI, se siguen dando todas estas tendencias de teatro, desde el extremo de no palabra hasta nuevamente muchos autores, dramaturgos, que utilizan el lenguaje como forma de diseñar las pertinencias que son necesarias para construir un espectáculo escénico. De todas esas investigaciones de Eugenio Barba, de Grotowski, que se iban por la parte de el cuerpo o el teatro físico, y otros autores más, de lo psicológico como Stanislavski, que sí creía en un teatro más realista, más apegado a los escritos de Chekhov, por ejemplo. Todos ahora subyacen, digamos, simultáneamente en diferentes lugares. Hay autores que tienen una tendencia, unos directores que tienen una tendencia, otros que tienen otras tendencias. Por ejemplo, en Argentina, Ricardo Bartiz es un importante director. Muchas de sus obras, él las va trabajando con improvisación, reúne a los actores y le plantea un tema. Vamos a trabajar hoy sobre la violencia, o vamos a trabajar sobre la soledad del autor tal que es un poeta. Y los actores, perdón, comienzan a trabajar sobre ese asunto y eventualmente van saliendo las palabras, pequeños diálogos que él va anotando. Ahora los registra a través de la cámara porque tiene la tecnología y posteriormente los analiza y ya casi al final de una jornada larga de ensayo va escribiendo unos diálogos que luego ensayan para hacer el espectáculo. Hay otros como José Sánchez Sinisterra, el español, dramaturgo y director también, Chabú en México y otros que comienzan sentándose en la soledad. Yo mismo, por ejemplo, he hecho de las dos maneras el teatro. Aquí en mi estudio comienzo a bocetear, a dibujar una serie de ideas, unos trazos de personajes, unos objetivos de los personajes y luego los escribo. Es decir, hago un diseño a partir de diseñar con el lenguaje. Sin embargo, toda esta tendencia al punto que quiero llegar han alimentado una serie de características que más allá del modo representacional, que es eh, una característica fundamental, han traído a la palabra del teatro unas cualidades muy específicas que no necesariamente tiene el texto de la literatura. He hablado un poco de esto. El segundo era precisamente el asunto del atributo de la palabra. Ahondamos un poquito más sobre, ¿verdad?, qué diferencia esencialmente la narrativa, el cine, el teatro, de un cuento o de una novela, ¿verdad? El teatro está construido de un doble nivel de agentes de enunciación y de comunicación. Y eso lo vemos tanto en el discurso, en el espacio, en los personajes. Cuando decimos que Homero
escribió unas excelentes obras, sus personajes no representan la trama, es igual que una novela o un cuento. Cuando leemos el cuento, leemos la novela, nos imaginamos el espacio, los personajes en nuestra posibilidad imaginaria. No necesitamos que un actor real, es decir, eh, una persona de carne y hueso, memorice el texto o las ideas, integre una serie de posturas, equilibrios, gestualidades, tonalidades, una serie de sensorialidades emocionales para comunicarnos a nosotros lo que el personaje del cuento dice. Sin embargo, el teatro sí lo tiene. Cada vez que yo como teatrista que utilizo el lenguaje para diseñar una serie de instrucciones, digámoslas así, una serie de guías para que se haga un espectáculo teatral, estoy pensando en construir no solamente la ficción a través de la palabra, sino la visualización de un actor de carne y hueso que va a decir esa palabra. Entonces, en el teatro, y esto tiene que ver con el modo representacional, eh, el discurso se construye en doble vía. El espacio no solo es para imaginarse. Si yo pienso en que la escena va a ocurrir en una sala, tengo que pensar realmente en una sala concreta, a dónde se mueven los personajes. Si yo no pienso en la dimensión espacial, no la construyo en la comunicación a través de las dos elementos textuales que tengo, diálogo y acotaciones, ¿verdad? En realidad son tres: acotaciones, diálogos eh, y texto paraverbal, que son algunas otras instrucciones que se dan. Si yo no pienso en la construcción de ese espacio, mis personajes pueden hablar, pero no se construirá esa sensación de realidad, de movimiento que necesita el personaje. Y se sentirá un discurso vacío o demasiado extenso o demasiado corto para que el personaje que entra por esa puerta llegue hasta el refrigerador a sacar una cerveza o un emparedado. Todas esas cosas son el doble discurso, ¿verdad? Que tiene, los dobles agentes de enunciación que tiene el, el teatro, ¿verdad? Así que el personaje ficticio requiere de un actor que actualice el discurso. El texto se da en dos niveles de comunicación. Interno. Hay una serie de cosas que se comunican entre actor y actor a través de los actores, ¿verdad? Y que construye una realidad y actualiza el texto o el diálogo o el lenguaje para traerlo a algo que ocurre en la escena, en el tiempo presente del espectador. No importa que la obra se construyó en 1800, en 1950, en 1989, cuando nos paramos frente a la escena, nos sentamos frente a la escena, la cosa es actualizada en este momento como si nosotros, ¿verdad? En esa convención de la teatralidad, fuéramos al momento que está ocurriendo la cosa. Pero no es que nosotros viajamos allá, sino que los actores nos actualizan ese discurso como si estuviera ocurriendo ahora, en este momento, ¿verdad? Hay una observación en esto, ¿verdad? Esa comunicación interna ocurre entre un personaje A que interpela, y esto es otra característica que tiene el teatro, que no es necesario de, la narrativa, es,
un lenguaje o un habla apelativa, ¿verdad? Siempre hay un personaje que interpela a B, y este personaje B, incluso en el monólogo, siempre interpela a otro personaje. Es decir, a veces pensamos o definimos comúnmente el monólogo como una persona que está sola y habla solo, ¿verdad? Porque mono es una persona que tiene un discurso. Sin embargo, en la práctica teatral nos damos cuenta que en el monólogo incluso y sobre todo en el diálogo, ese personaje A que está en la escena siempre interpela a otro personaje que puede estar presente o puede estar ausente, que puede ser real o que puede ser ficticio, que ese personaje puede estar en la escena, en la extra escena o puede estar en el público. Es decir, el personaje A, para decir un nombre Pedro, que está solo en la escena, cuando tiene un monólogo, para que sea, entre en la pragmaticidad de la palabra dramática, él tiene que interpelar a un personaje. Puede ser un fantasma que él ve en la escena. Es decir, un fantasma es un personaje ficticio, pero que está presente en la escena, pero lo puede ver a través de la ventana afuera, en la extra escena, o lo puede situar, verlo a ese fantasma sentado junto con el público. Y entonces el actor mira sobre encima de los ojos del resto de la gente y está hablando con el fantasma. Tú que siempre te apareces a esta hora a las 12 de la noche, ¿qué es lo que quieres? Dime por fin qué es lo que quieres. Que ya me vas a volver loco. Y el público está buscando al fantasma porque es ficticio. Pero hay monólogos en que hay otro personaje real presente en la escena o en el público o en la escena. Es decir, hay muchas modalidades, pero siempre el punto es que el texto dramático apela, interpela a otro personaje, ¿verdad? Pero también, como decíamos hace un rato, hay una enunciación externa. El personaje eh, tiene uno conciencia de que hay un público. Y segundo, algunas veces o muchas veces, sobre todo en el teatro contemporáneo, desde la postura de actual, el personaje o los personajes se dirigen al público, ¿verdad? Hay muchas obras, incluyendo obras mías y obras como de Sánchez Sinisterra, por ejemplo, en Ñanques o de Piojos y Actores, un momento en que el público, los actores dicen, oye, el público está allí, ¿te diste cuenta? Hemos empezado y el público está allí. En La farsa de un centavo, el personaje dice, oh, espérate, espérate, no me dijiste que el público había llegado y estamos aquí improvisando, no, comencemos la función. Y en otro momento interrumpe y el actor baja. Y mira, el tipo que estábamos hablando, el del traje gris, ¿verdad? De rayitas, está ahí en el público, míralo. Einstein le dice a Mario, y Mario le dice, ¿estás loco? ¿Dónde? Sí, míralo, allí está. Y él baja y se para al lado de alguien que tiene un traje y le pide que le choque la mano. Es decir, hay una especie de conversación, de interacción, perdón, o de comunicación, no en doble sentido, sino en triángulo. Es como si hay dos personajes o dos personas que están hablando, pero están siendo observados por una tercera persona. Siempre hay esa interacción, ¿verdad? Todo esto para hablar de que el modo representacional es una característica fundamental que distingue al teatro de la palabra del teatro, es decir, lo que llamamos la obra de teatro o el drama o cualquier texto que tenga como fin un espectáculo teatral. El espacio, hablamos siempre de una arquitectura, ¿verdad? Lo dejé por fuera. La arquitectura, hay que pensar en la arquitectura del teatro, el edificio real. Pero además, dentro de ese edificio real, tenemos que pensar en otros tipos de espacios cuando escribimos. El espacio escénico, que es lo que construye, o sea, eh,
Por favor, ven a la biblioteca, dice el personaje. Estoy en la biblioteca. ¿Qué andas haciendo por esos pasillos oscuros? Ven, prende la luz. Aquí estoy. Ven que tengo que hablar contigo. Y nos instala a través de diegéticamente lo que plantea el texto, que hay una biblioteca. Pero además, cuando se va a hacer la puesta en escena, se tienen que tomar algunas decisiones. O se hace un espacio ficticio total, lo que llamamos no realismo, o lo hacemos de la manera realista. Y entonces tenemos que construir unas paredes con unos materiales, cartón, madera, lo que sea, y también poner un montón de libros que pueden ser unos folders o papeles pintaditos allí, uno al lado del otro, que no tienen ningún texto adentro. Pero se construye un espacio adicional, que es un espacio escénico, pero además ese espacio tiene una representación icónica, que es la parte de la interpretación del espectador que está viendo. Ah, sí, esto, cuando se prende la luz y todavía no han entrado los actores y vemos, esto va a ocurrir en una biblioteca. Esta biblioteca me parece a la biblioteca de Alejandría, no, parece la biblioteca Simón Bolívar. Ah, esta biblioteca parece una biblioteca olvidada, todo se ve oscuro, sucio, gris. Y hay diferentes tipos de espacios, ¿verdad? Veamos el otro aspecto que es los atributos de la palabra dramática que viene de la práctica de la dramaturgia, eh, de lo que se concibe actualmente como ya el propio oficio de la escritura para que ésta sea considerada por directores y sea puesta en escena. Muchas observaciones han hecho, por ejemplo, en la dramaturgia panameña, dado que la dramaturgia panameña no se formó como al inicio sobre todo, ¿verdad? Y fue uno de los últimos aspectos del teatro que comenzó a hacerse. Se habla de que en Panamá, aunque hubo algunos escritos dramáticos antes de 1939, hay algunos autores que dicen que fue a partir de La cucarachita mandinga de Rogelio Sinan que se instauró una dramaturgia propiamente por un panameño o una dramaturgia panameña. Otros dicen que en los años 60 es que surgieron una decena, digamos, de algunos autores que realmente asimilaron lo que en el contexto internacional se denominaba como un código teatral. Bueno, este código teatral actualmente, sobre todo en los últimos 20, 25, 30 años, tiene características eh, muy especiales, ¿verdad? Ya hablamos un poco del doble destinatario, pero además se suma que la palabra del personaje tiene que tener una gran distinción con la palabra o el discurso del autor. El propio discurso está lleno de impropiedades, ¿verdad? Y el discurso del teatro es totalmente discontinuo. Veamos un poco. Dos cosas que tiene que tener que tiene que crear el dramaturgo, ¿verdad? Hay una especie como de que, y esto sí lo comparte con algunos géneros, por ejemplo, el género detectivesco, se preña del suspenso. ¿Y qué es eso? El suspenso no es más que crear un texto donde los datos que el espectador requiere para construir en su cabeza la ficción deben irse dando a cuentagotas, ¿verdad? No se pueden resolver antes o muy anticipadamente porque el espectador deja de tener preguntas. Así que una de las características de cualquier texto dramático es que genera preguntas. A veces, cuando iniciamos a leer una obra desde esta característica, a veces pensamos, bueno, parece confuso, no tenemos claro lo que va a pasar. Y eso hace que sea pragmático y que tengamos que genere en el espectador la pregunta que en algún momento más adelante o en el momento preciso que el espectador, el dramaturgo quiere, se conteste esa pregunta. O por lo menos que se conteste a media.
Y otra cosa que va ligada es la creación de expectativas, ¿verdad? La acción de avanzarse no solamente porque se está realizando algo en la escena, o sea, los actores están realizando algo, los personajes actores están realizando una acción, sino que ésta debe avanzar en dos sentidos. El sentido de darle información para que el espectador genere lo que llamamos el sentido de la finitud. Si algo se hace infinito, es decir, que no vemos que va a haber un, una, una pista de que esto algún día va a tener un final, una resolución, el espectador se confunde o deja de tener atención. Así que una de las cosas que tiene que crear cuando se crean las expectativas, y generalmente se hacen es generando preguntas, y cuando se genera pregunta, eh, y que eso es en la parte cognoscitiva del cerebro del espectador, entonces la palabra se hace pragmática, ¿verdad? Sin embargo, plantean algunos maestros de la dramaturgia contemporánea que es, esta especie de entramado que vamos construyendo debe tener algunos hilos que hemos recortado. Es decir, en las líneas de la red esa hay hilos que no existen. Hay como unos orificios, hay unos huecos que hay que dejar sin que sean demasiado grandes para que el espectador pueda reconstruirlo a medida que se va avanzando y dosificando la información. La información, yo decía que va en dos sentidos. En el sentido de la dramaticidad, que es la que genera eh, ese sentido de futuro, de que genera el deseo del personaje, la pasión del personaje, la búsqueda del personaje y que nos crea las preguntas. ¿Qué va a pasar? ¿Es el asesino? ¿No es el asesino? ¿Se va a casar? ¿No se va a casar? La chica que intenta lanzarle una frase, ¿se va a interesar en él o simplemente la va a hacer que lo rechace? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Me gustaría aquí leer, ¿verdad? Un texto que es de Harold Pinter. Harold Pinter es especialista en esto, de, no sé si es de textos, o no, se está presentando, alguien me lo dice. No, profe, tiene que dejar de compartir el PowerPoint Y, para ok, subir el otro. Ujú. ok, ahora se me confundió esto aquí. Ok, ahí va, compartir. Es un fragmento que me gustaría que lo siguiéramos. Es de una obra que se llama Cenizas a las cenizas de Harold Pinter. Tiene dos personajes, Rebecca y Devlin. Ambos personajes están en su sala. Una está sentada, la mujer, y el hombre está parado y ha comenzado a hacerle una interrogación sobre un asunto de la vida de ellos. Dice Rebeca, bueno, por ejemplo, él se detenía detrás de mí y apretaba el puño. Y luego ponía el puño y luego ponía su otra mano sobre mi cuello y lo apretaba hasta acercar mi cabeza a su cuerpo. Su puño rozaba mi boca y decía, besa mi puño. Devlin, ¿y tú le obedeciste? Rebeca, claro que sí. Besé su puño, los nudillos. Entonces él abría la mano y me ofrecía la palma para besarla. Y yo la besaba. Pausa. Y entonces yo hablaba. Devlin, ¿y tú qué hacías? ¿Qué cosas decías? ¿Qué decías tú? Pausa. Rebeca, yo decía, pon tu mano en mi garganta.
Lo murmuraba mientras besaba su mano a través de su mano, pero él escuchaba mi voz. La escuchaba a través de su mano. Sentía mi voz en su mano. Allí la escuchaba. Silencio. Devlin, ¿lo hizo realmente? ¿Colocó la mano alrededor de tu cuello? Rebeca, por supuesto, lo hizo. Lo hizo. Detuvo allí la mano muy suave, muy suavemente. Es que me adoraba, ¿sabes? Devlin, ¿te adoraba? Pausa. ¿Qué quieres decir? ¿Te adoraba? ¿Qué quieres decir? Pausa. ¿Quieres decir que te apretaba la garganta? ¿Qué estás diciendo? Rebeca. No. Devlin. ¿Entonces qué? ¿Qué estás diciendo? Rebeca. Aplicó un poco de presión en mi cuello. Sí. Hizo que mi cabeza se fuera hacia atrás suavemente, pero ciertamente, Devlin, ¿y tu cuerpo? ¿A dónde se fue tu cuerpo? Rebeca, hacia atrás. Mi cuerpo se fue hacia atrás, lenta, pero ciertamente. Devlin, de manera que tus piernas se iban abriendo. Rebeca, sí. Oh my God. Eh, Veamos otro aspecto, ¿verdad? La autonomía versus usurpación. Hay veces, ¿cómo hacemos para que una obra exprese, estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Cómo hacemos para que una obra exprese lo que queremos decir sin hacer portavoces a los personajes? La mayoría de las veces cuando uno comienza a escribir, el discurso que tienen los personajes, sí, el texto, el diálogo que tienen los personajes, simplemente está traduciendo lo que denominamos la voz autoral. Estamos haciendo un sermón, estamos mandando un mensaje. Una de las cosas que en este sentido anotan los maestros dramaturgos es una obra no es para enviar un mensaje. Si quieres enviar un mensaje, mejor métete a político o a ministro religioso. O utiliza las redes, ¿verdad? Las redes sociales ahora. Pero lo primero que comienza uno a aprender en el oficio de escribir dramaturgia es que tiene que desaparecer el autor, que el personaje debe tener su propio lenguaje, su propio discurso. Si eso no se logra, entonces no hay practicidad, no hay pragmatismo para construir el drama, porque se percibe en algún momento que está demasiado construido, que está demasiado forzado según la situación y las circunstancias del personaje y no crea los puntos anteriores de expectativa ni de futuro eh, que necesita el drama. La propiedad versus la impropiedad. Ese es, digamos, cuando leemos una obra de teatro que el personaje habla de una manera como si estuviera dando una charla, ¿verdad? Porque tiene un diálogo que termina, cuyas oraciones se completan de una manera perfecta, es decir, como sería lo ideal cuando escribimos literatura. Entonces, estamos hablando de que el personaje está teniendo un diálogo de demasiada propiedad. Y lo que hay que buscar es lo contrario, la opacidad, la impropiedad de ese discurso, para que el espectador pueda, el dramaturgo a través de ese diálogo pueda estimular al espectador a penetrar en un enigma.
¿verdad? Es decir, la obra tiene que construirse siempre como generadora de enigmas. Y por otro lado, la caracterización por el habla. El personaje tiene su propio contexto, y por lo tanto debe tener un idiolecto propio del personaje. No puede hablar como Alex Mariscal, ¿verdad? Eso es un choque que tenemos, por ejemplo, cuando una obra de teatro se presenta en escuelas secundarias. Lo primero que hacen las profesoras de español es: mándeme el libreto para ver si lo aprobamos. Una obra mía que se llama La farsa de un centavo, la llevamos a una escuela, a unas escuelas. Entonces me mandaron un informe, pero es que tiene 3 palabras sucias. Usted podría cambiar esas palabras sucias por otras. Y entonces, bueno, un personaje de la calle que es un indigente, que anda por allí todos los días. Entonces, ¿cómo él va a expresarse cuando se golpea un dedo? ¿Va a decir, alabado sea el Señor Jesucristo? Por supuesto que él no va a decir eso, porque él tiene un idiolecto que tiene que ver con su propia experiencia como personaje. Y por supuesto que por lo menos él va a decir, mierda, me jodí el dedo, ¿verdad? Y esas palabras, que no es una palabra obscena, de las más vergonzosas que existen, había que cambiarla por algo, ¿verdad? En el texto. Y por supuesto, dañábamos la caracterización por el habla del personaje. Un tercer asunto, ¿verdad? Para no alargar mucho esto, solamente voy a tocar este y otro más y ya estamos terminando. La exterioridad del lenguaje, la impropiedad del discurso se construye a través de varios aspectos, pero mencionemos la exterioridad del lenguaje, que tiene que ver con lo anterior. Es decir, cada personaje, los personajes no tienen una competencia semántica ilimitada. Y si la tuviese, muchas veces el personaje o no puede o no quiere hablar con todo ese ilimitado bagaje semántico que él lleva por su experiencia. ¿Por qué? Porque a veces tiene que ocultar cosas, porque tiene dudas, porque él está en un estado de desequilibrio cuando está en conflicto. Cuando estamos en conflicto, es decir, cuando se nos fue la luz y nos ponemos nerviosos, comenzamos la charla de una manera en estado de desequilibrio. No es como si todo hubiese estado preparado de antemano y estamos esperando la apertura de la sala. Entonces, bueno, la apertura tiene otro tenor, ¿cierto? Igual que si somos el intelectual, una persona es un intelectual, se baja del metro, sale de la parada y cuando va por la calle vienen 2 individuos y le ponen un cuchillo, uno lo sostiene por un lado y el otro le pone un cuchillo en el abdomen. Entonces, no va a decir, miren señores, existencialmente dice Sartre que tal cosa, no dice, no sabe ni qué decir, se pone tartamudo, se le acaban las palabras. ¿Por qué? Porque allí el dramaturgo, a la hora de construir la palabra dramática, tiene que pensar en la practicidad de la competencia semántica que corresponde a el personaje. La polifonía. Cuando hablamos, y esto es otro aspecto, cuando mi amiga Yasmel habla con el rector de la universidad, no habla igual que cuando va a la tienda del chinito, si es que ella va a la tienda del chinito, a comprar algunas cosas que le hacen falta. ¿Por qué? Porque al chinito no le va a entender o se va a quedar extrañado, a menos que lo haga intencionalmente para causar una impresión X. Pero corre riesgos, porque hay otras personas alrededor. Y de ahí viene la polifonía. Yo es otro, yo somos muchos, el personaje es otro y es mucho. Porque asimila una serie de características del habla de su entorno.
¿verdad? Hay distintos niveles de relación y por lo tanto de expresión del lenguaje. Y eso hace que en el drama actual haya incoherencias y discontinuidades, que no es lo mismo ponerse a escribir con cabeza fría lo que pudiera decir un personaje cuando está en situación relajada y estable. Que hay que pensar, por lo contrario, con cabeza caliente, por decirlo o con la pasión del personaje cuando está en un estado de persecución, de acorralamiento, de riesgo de pérdida, es decir, cuando está en conflicto, y esto hace que, eh, y también con quién interactúa para poder construir ese, ese aspecto de la palabra, de fases de pensamiento, de fases de palabra. La palabra no corresponde con la situación. La palabra contradice la acción y entonces se produce un rasgo de complejidad, de sorpresa, incertidumbre, por ignorar lo que verdad pasa por la cabeza del personaje. Muchas veces la mamá dice, Pedrito, que viene el bus. Pedrito contesta, mamá, no encuentro mi zapato. Que te apures, que van a ser las 7. Mamá, ya me hiciste el emparedado. Mamá, me siento mal. Es decir, los discursos en el teatro no necesariamente van de manera coherente, porque hay desfases de pensamiento, desfases de palabras, y en otras situaciones se dan mucho abruptamente, con mucho más abruptamente, ¿verdad? Bien, anotamos uno más y vamos a las preguntas, porque sé que tienen que ir a otras cosas. Rupturas y desfases, reiteraciones e inversiones, autocontradicciones. El personaje tiene cambios de registros. A veces el personaje está intentando formular una pregunta porque en ese momento asoció una imagen de su experiencia, de un sueño o de algo que le sucedió, o está recordando algo que le hizo el otro, y intenta formularla en su pensamiento, pero es interrumpido por el otro y no necesariamente termina de completar ese pensamiento ni siquiera en su cabeza. Y eso genera interrupciones. Sánchez, ¿verdad? José Sánchez Sinisterra, que es un pedagogo de la dramaturgia, también es un dramaturgo excelente de la dramaturgia contemporánea. eh, por ejemplo, hace una clasificación de los diálogos. Él dice, hay veces que un personaje A interpela al personaje B. El personaje cuando replica, algunas veces no está replicando la comunicación que le envió el personaje A, sino que está contestándose a sí mismo, está apelando o interpelándose a sí mismo, o está interpelando a un personaje C, que puede estar en la escena o puede estar ausente. Y así sucesivamente se van dando una serie de eh, rupturas y desfases. Lo que hablé de la mamá y del niño es, él le llama en estas variantes un diálogo de sordo. Pareciera que el personaje B al cual se interpela no escucha, pero es que los personajes están en acciones diferentes. Uno está con la urgencia de vestirse y el otro está con la urgencia de que el niño esté en la acera a punto de que llegue el busito que lo va a recoger. Y como están en dos espacios contiguos, cada uno lleva un discurso diferente, ¿verdad? Y esto crea veamos un segundo fragmento de Pinter, más cortito que el anterior, lo voy a compartir y lo leo. Eh, es de los mismos dos personajes. Y esto es mucho más adelante, pero veamos aquí un cambio brusco que va a ocurrir. Eh, Devlin dice, siempre supe que me amabas. Rebeca, ¿por qué? Devlin, porque nos gustan las mismas emociones. Hay un silencio, escucha, pausa. Devlin,
¿por qué nunca me has hablado de ese amante tuyo antes? Cuando habla de esto se refiere al tipo que le puso el puño en la boca y que ella le pidió que le apretara el cuello. Pero esto es casi al final de la obra. ¿Por qué nunca me has hablado de ese amante tuyo antes? Tengo derecho a ponerme muy enojado, ¿te das cuenta? Tengo el derecho de enojarme muy en serio. ¿Lo entiendes? Silencio. Rebeca, por cierto, hay algo que quería contarte. Estaba de pie en una habitación en el piso más alto de un edificio, muy alto en el centro de la ciudad. El cielo estaba tachonado de estrellas. Estuve a punto de correr las cortinas, pero continué junto a la ventana mirando a las estrellas. Entonces miré hacia abajo. Vi a un viejo y a un niñito caminando por la calle. Ambos arrastraban maletas. La maleta del niño era más grande que él. En fin, que iba a cerrar la ventana cuando me di cuenta de que una mujer les seguía, cargando a un bebé entre sus brazos. Más adelante ella dice, y ella tocó el bebé y el bebé estaba caliente. Me di cuenta que el bebé estaba caliente, estaba vivo y lo abracé. Y hay otro cambio que no, por economía no lo puse, claro. Para concluir, bueno, el teatro para muchos oficiantes, para muchos realizadores, productores, dramaturgos, es un género que tiene sus propias características, es un código, así como para los cineastas, el cine, aunque haya un guión escrito a través de la palabra, del texto, del lenguaje, este texto apela a la construcción de una serie de pertinencias para generar el movimiento y la imagen a través de la cámara. En el caso del teatro, está considerado para construir ese doble espacio o triple espacio, esa triple designación, el modo representacional. No escribimos teatro para leer, aunque se puede leer, y si se tiene conciencia teatral, dramática, no pensamos en una ficción solo en la cabeza, sino que visualizamos, ¿verdad? Los espacios, los dobles discursos de los personajes, esa triada que se da en la relación de la comunicación. Así que creemos que el teatro tiene su propia codificación y muchas veces decimos que el teatro no es literatura. Existe una literatura como hay la literatura cuando hablamos de la investigación biológica o de la ciencia o de la sociología y vamos a la literatura de la sociología, de la biología, de la matemática para tener referencias. El teatro tiene todas las consignaciones que se han hecho de la dramaturgia que existe y va desde muy cercano en primera instancia a la forma que se concebía de la literatura y poco a poco ha ido tomando algunas características que lo hacen un código con estas especificidades. Hay muchas más y hay muchas perspectivas desde las cuales se ha estudiado desde dentro del teatro, eh, sin menoscabar un cuento o una novela. Yo también he escrito cuentos y he escrito novelas, pero cuando escribo el cuento es un mundo aparte, es un código diferente, ¿verdad? El código del teatro es para construir un espectáculo. Todo diálogo, toda acotación, toda anotación paraverbal intenta colocar aquellas cosas que son necesarias para que se dé un espectáculo en un espacio real con actores reales, con iluminación real y con música real. No solo algo en la ficción, en la mente.
Eh, de esa manera dejo entonces abiertas las preguntas. Sé que esto va a generar más dudas que explicaciones. Espero que así sea. Muchas gracias, doctor, profesor Alex Mariscal. En resumen, tenemos que en la tradición occidental, el drama o teatro, por ser un arte cuyas pertinencias escénicas se cosignan a través de la escritura, generalmente, no todo el tiempo, se ha catalogado con las mismas características de la literatura narrativa, excepto que se escribe en diálogos. Lo escrito en el teatro actual difiere no solo por la funcionalidad del modo representacional, sino también por sus características pragmáticas. El doble destinatario, orificios, fragmentación, opacidad, la impropiedad del discurso, la importancia del silencio, la realimentación del discurso y la discontinuidad del discurso, entre otras características específicas del teatro que no necesariamente son esenciales en la literatura narrativa. Entonces comenzamos con nuestro periodo de comentarios y preguntas y respuestas. Buenos días. Buenos días, profesor Buenos Pedro. días. Bueno, en primera instancia quisiera agradecerle al doctor Alex Mariscal por compartir con nosotros los conocimientos que nos ha dado y efectivamente coincidimos con él en que el teatro versus la novela o el cuento pues, tiene sus propias características. Ahora doctor, ¿cuál sería la diferencia entre el teatro de tablas versus el teatro fílmico? Y le digo porque hay una obra que a mí me gusta mucho observarla, que es La piel de Venus. No sé si usted ha tenido la oportunidad de observarla. Sus orígenes realmente están basadas en primera instancia en una obra de un austriaco como tal, de don Leopoldo von Suchershoff. Luego hay un dramaturgo que la lleva al teatro y finalmente Polanski, que alrededor de sus 80 años logra también llevarla como tal. Y es una obra interesante porque solo tiene dos actores. Solo hay dos actores. Y hay varios escenarios y cómo se maneja toda esa trama. Y lo que usted nos ha planteado en la diapositiva se encuentra allí realmente, ¿no? Y uno queda de pronto, porque hay pausas, y el escenario se llega casi a desaparecer y uno queda en ascua de qué va a pasar. Cómo un hombre de dueño, de dominante, se convierte en un esclavo. Cuando Wanda y lo saca, porque él sufre una metamorfosis, Thomas, en este caso, ¿no? Que se supone que era el director buscando actores y Wanda lo transforma en uno de los personajes principales o el principal. Entonces, ese tipo de teatro de dos personas, porque estamos acostumbrados a que hayan adicional de los dos principales, otros actores que, con otros parlamentos que quizás si uno los saca, quizás no impactan mucho. ¿Qué opinión le merece ese tipo de dramaturgia? Sí, bueno, no he visto la obra, he visto otros, por ejemplo, en el Festival de Artes Escénicas de Panamá que se realizó en diciembre del año pasado. Hubo 5 espectáculos internacionales que fueron transmitidos vía línea. Me llamó la atención el de Argentina y el de Chile principalmente. Todos estaban buenos, pero esos dos sobresaltaron. El de Argentina era una sola persona, una mujer, es decir, un monólogo. Ella, con su equipo,
habían comenzado a presentar la obra en un teatro y llevaban varios meses presentándolas en Buenos Aires, pero llegó la pandemia y comenzaron a preguntarse qué hacemos con la obra. Como en la propia obra había una escena o la escena se generaba porque el personaje hacía una videollamada a una amiga de la escuela de secundaria con la cual hicieron un viaje y en la cual ella, el personaje, se juntó con un individuo que solo le hizo el favor y la dejó preñada. Y luego a partir de allí, ella vivió toda una tragedia y ahora en el estado actual, en cuando está llamando a la amiga, está convaleciente de una histerectomía total. Y por eso llama a su amiga, porque ese viaje significó, digamos, el cambio de su vida. En este caso, para una vida totalmente trágica, ¿no? Aquí lo importante es, uno, cómo se construye el diálogo y en este caso adicional entran la tecnología. Si uno graba una obra tal como la hizo en el teatro, normalmente es un registro de video de la obra y se pierde un montón de cosas sutiles que el teatro no construye para la cámara, porque el teatro construye para una comunicación de triangulación, como dije hace un rato, entre los actores y con el espectador, y genera suficientes énfasis o intensidades para lograr esa comunicación con la sala, con el espectador que está ahí a 2 metros, a 3 metros, a 5 metros, y se ha construido un ambiente a través de la iluminación para que el público esté en esa semioscuridad y el actor esté con mucha iluminación. Si lo hacemos para la cámara, primero va a haber demasiada luminosidad. Segundo, la intensidad va a hacer que sea lo que llamamos sobreactuado. Entonces, en este caso, ¿qué hicieron? Ellos llevaron la obra que estaba en el teatro a la recámara de la actriz. Está el baño a un lado, está al frente un aparador, una cómoda, y ahí ella coloca su computadora, que está a medio metro de la cama. Y a través de la webcam de la computadora, ¿verdad? Que a través de eso ella hace la videollamada e inicia todo su percance y lo que le está sucediendo con su hija, que ahora es gay, es lesbiana, que la abandonó, ella abandonó la hija porque no quería esa hija, porque fue de un padre que también la rechazó y fue como un karma para ella, bla, bla. Pero ella, con su director, logran en el espacio de la cama hacer acercamientos hacia la computadora y eventualmente muestra el ombligo, donde está la herida, y luego se aleja, se recuesta a la cámara. Y va construyendo planos, lo que llamamos en la cámara, los planos diferentes. Hace movimientos de un lado a otro de la cama, sobre la cama muestra una cuestión que tiene en la pierna, en las varices, y nos va construyendo diferentes planos y momentos a medida que va con una magistral interpretación de una actriz veterana, tal como si, y los espectadores decían, una actriz panameña en el conversatorio decía, lo que más me gustó de esta obra teatral que se estaba transmitiendo en vivo, o sea, no es que se grabó y se transmitió, no. En ese momento, tiempo real, se estaba la actriz estaba interpretando y la cámara estaba conectada en línea, así como estamos conectados nosotros ahora, y transmitieron la obra. Y ella decía, la espectadora decía, lo que más me gustó, además de que es excelente interpretación, es que me dio la impresión de que estaba viendo teatro en vivo, a pesar de que la pantalla crea un distanciamiento. Y la otra fue una chilena, que eran dos actrices, que igual utilizaron el conocimiento el conocimiento del cine para lograr
hacer tomas de close-up, tomas de middle shot que llaman, y de entero, y además introducir algunas fotografías que son parte del álbum familiar, y fueron creando una narración de cámara a la vez que las actrices estaban construyendo la historia que le sucedía a esos personajes. Entonces, cuando se hace de esa manera, es decir, aquí hay una mixtura, una mezcla. Si usas bien la tecnología de cine, es decir, el conocimiento del cine, que es lo que la cámara te puede proveer, y lo transmites, probablemente tenga éxito. Si simplemente pones, como normalmente hace algunos programas de televisión, a veces cuando hemos grabado alguna obra que lo queremos solo para un registro, y ponemos una cámara fija y vemos todo el espacio teatral, uno está muy distante para poder abarcar todo el espacio. Segundo, el sonido, tienes que tener micrófonos muy buenos para que capten el sonido como es. A veces se oye gritado, a veces se rompe cuando se acercan un poco, se dice que revientan el sonido, etcétera, y son cosas técnicas que habría que manejar. La construcción, para que tenga éxito dramáticamente, es la misma. Sí, el texto tiene que lograr expectativa, tiene que tener discontinuidad, tiene que tener ruptura, tiene que ser dentro de la semántica del personaje, no debe ser un discurso panfletario, ni político, ni religioso, porque entonces caemos en un mal teatro. El teatro presenta unos personajes que nos generan unas expectativas y queremos terminar de verlo. Así como las series de televisión, uno está a las 12, a las 2 de la mañana y dice, mañana tengo que levantarme para dar una charla, pero quiero ver otro capitulito más, hay un capitulito más, 45 minutos más, y luego se levantas con sueño porque te viste 7 capítulos de los 12 y todavía te faltan 5, pero ese dramaturgo tiene todos esos elementos que he mencionado y más. Te ha construido un diseño de tal manera que te despierta lo que llama el maestro Chabú, Jaime Chabú, un mexicano con el cual estoy tomando clases, las neuronas espejo, ¿verdad? Si construimos discursos completos, perfectos, donde los personajes hablan y el otro espera para que el otro termine su discurso, entonces él habla, con muchas obras que tenemos todavía escritas actuales, incluso algunas que han ganado premios, pero son diálogos, son novelas escritas en diálogos realmente, no son dramaturgia, porque muchos dramaturgos que han escrito y han ganado premios o que han hecho el trabajo, se han metido en el área del teatro, no han hecho teatro. Lo primero que tiene que hacer alguien que quiere escribir dramaturgia es entender el teatro desde adentro. Tiene que ser actor, director, o por lo menos relacionarse mucho con eso, y además de leer la dramaturgia. Y eso le dará esos elementos pragmáticos. Si no, nos escribirá una obra bien hecha, la pièce bien faite, como dicen los franceses, la pieza bien hecha, con toda una formulación, exposición, raising action, clima, bla, bla, bla. La forma más tradicional, ¿verdad? Me gustaría hacer un comentario, profesor. Ajá. Dígame usted. Si me permite. Muy bien, profesor. Claro, claro, claro. Me gustó muy interesante, muy interesante. No olvidemos que la literatura, el teatro y todo eso guardan estrecha relación. Interesante. Yo nada más quería, si me lo permite, enfocarme en algo muy interesante y que todos hemos pasado. Lo que usted nos decía, ¿verdad? Sobre la polifonía. Ajá. Que la polifonía que usted nos describía, y de verdad es así, que nadie se comporta de igual manera con una persona que con otra. Hay distintos niveles de relación y por lo tanto de expresión del lenguaje. Eso es cierto. Y como usted nos ponía el ejemplo de la chinita, ¿verdad? E inclusive a quién no le ha pasado. Cuando uno regresa a sus raíces, digamos, por lo menos en un barrio humilde que nací,
y me he dado cuenta que no puedo utilizar el mismo lenguaje. Y yo nada más Definitivamente. quería, sí, definitivamente, yo nada más quería recordar, porque la vida es un escenario y hay una poesía muy interesante que nos habla de los niveles y las cuestiones, ¿verdad? Cuando dice el poeta, dice, oh, cuántas veces al reírse llora, nadie a lo alegre de la risa fíe, porque los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Y el carnaval de la vida engaña tanto que la vida son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Reír llorando. Gracias, profesor. Me gustó muy buena su participación. El profesor Ángel Gómez tiene una pregunta, profesor Mariscal. Sí, claro. A ver si puedo. Buenos días, profesor. Primero Buenos saludarlo y felicitarlo por su excelente ponencia. Profe, específicamente nosotros en la comunicación tenemos en el acto cotidiano los actos de comunicación no verbal, y en esto está incluido lo que es el paralenguaje, todo lo que es la entonación, los ritmos, las pausas, que lo utilizamos permanentemente, ¿ah? Y que usted lo señalaba muy bien en su intervención. ¿A qué atribuye usted que en el teatro este paralenguaje adquiera vital importancia? Porque usted incluso lo señaló en los ejemplos que puso de las pausas, los ritmos. ¿A qué atribuye que el teatro se adueñe muy bien de este paralenguaje? Sí, es que esa otra parte de la comunicación que no es, no es la parte escrita, la parte oral, comunica, si no mal recuerdo, más del, más del 60% de lo que queremos decir. Si yo le digo, a una persona, una joven, el texto es, te queda muy bien tu cabello. O tu cabello te ha quedado muy bien, te queda muy bien el peinado. Pero yo le digo, te queda muy bien el peinado. Te queda muy bien el peinado. Pero si el actor lee, te queda muy bien el peinado y dice, te queda muy bien el peinado, dijo la comunicación que estaba en el texto. Y todo lo que añadimos, ¿verdad? Podría ser hacia el tono oscuro, hacia el tono festivo de la sensorialidad, de lo pícaro, de la burla. Es sí, puede ser, ¿verdad? Te queda muy bien el peinado. Y ya comienza a cambiar. Cada palabra, decía Harold Pinter en una conferencia, decía, cada vez que digo algo, hay 23 posibilidades más que no he dicho. Lo dijo como una metáfora, pero es cierto. Si yo digo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y puedo irle buscando, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y puedo seguir ensayando hasta encontrar lo que el personaje en su contexto genera. Pero puedo hacer algún gesto con la mano y decir la misma frase, ¿verdad? Buenos días, ¿cómo estás? Y puedo comunicar otra cosa para no hacer un gesto más característico, ¿verdad? Pueden ser las dos manos, qué sé yo. Usamos las manos, los ojos, el cuerpo. Si estamos en el teatro, si estamos cerrando nuestro plexo solar, cambiando el equilibrio de la columna vertebral,
el apoyo que damos sobre nuestros pies, todo eso cambia lo que decimos, porque el diálogo está allí para que construyamos la vivencia de un personaje, pero el actor es vital, por eso esa es una característica que cuando solo escribimos pensando en lo que significa la palabra, ahí caemos en un error. Entonces se construye en un discurso completo, propio, semántico, correcto, bonito, pero hay que agarrarlo y tirarlo a la basura. Y comenzar a escribir sobre la impropiedad, sobre las interrupciones, sobre la fragmentación, sobre los diferentes niveles de comunicación que tiene un personaje y que tiene otro personaje, la propia situación de los personajes, las rupturas, etcétera, etcétera. Los orificios, como llama Sinister. Y entonces comienza, cada vez que hago más de eso, más propiedad y más pragmaticidad tiene el texto dramático, o más se acerca al código teatral, para decirlo de otra manera. Muy bien, profesor Mariscal. La profesora Ana Morales tiene una pregunta. ¿Considera que el teatro contemporáneo ha introducido todas estas nuevas construcciones precisamente como formas de buscar su propia esencia? De ser así, ¿cómo considera usted las obras teatrales clásicas? Ok. Lo voy a hacer con una analogía. Picasso es un gran maestro. Picasso, en algún momento, que era un gran pensador, un teórico, dijo, es imposible en una dimensión que tiene la tela, el canvas, que tiene dos dimensiones, tiene altura y longitud, es decir, altura y lateralidad, dos dimensiones. Es imposible en dos dimensiones meter tridimensionalidad. Es decir, creamos la ilusión de que ahí vemos un retrato de una persona y se ve tridimensional usando la perspectiva, etcétera, etcétera. Es una ilusión óptica. Entonces, dijo Picasso, no, es imposible. ¿Qué puedo hacer yo? Yo puedo, como esto ya es un invento mío, agarrar una cámara y fotografiarlo de diferentes ángulos. Puedo hacer 7 fotografías. Una de frente, una oblicua, una de atrás hacia adelante en oblicuo, otra de atrás vertical, etcétera. O sea, diferentes planos de la misma figura. Y todos esos planos los puedo poner en 2 dimensiones. Y eso es más genuino que aquellos que intentan ponerlo tridimensional. Pero simplemente fue un invento o un descubrimiento de este pintor y es un aporte a la evolución de las tendencias y de las estéticas de la pintura. Asimismo ha ocurrido con el teatro. De seguro, para cerrar, si escuchamos una obra de Sófocles, ¿verdad? Edipo Rey, primero que el espacio cabían 2000 personas, no habían micrófonos, estaba muy bien construido el espacio de tal manera que el actor, el que estaba en la fila número 30 por allá, a 30 metros de distancia, podía escuchar. Sin embargo, tenían que usar una especie de, unas máscaras que tenían una especie de megáfono. Y de seguro tendrían que hablar muy fuerte. Se decía que eran casi declamatorios, por ahí viene el asunto de la declamación, de lo clásico. No podrían susurrar, oh Amalia, yo me equivoqué contigo, porque allá, la segunda, la quinta fila no se escucharía. Entonces, ese teatro es valioso porque sembró una serie de estructuras, pero a partir de allí han nacido nuevas convenciones que reflejan mejor la realidad nuestra. Este teatro lo hacemos como arquitectónicamente para una reproducción de lo que fue la cultura del inicio del teatro. Pero si lo hacemos ahora, sería, como era en ese entonces, sería muy aburrido. Sería desagradable incluso. Listo. El profesor Porfirio Sánchez desea también hacerle una pregunta. Sí, cómo no. Bueno, es un honor. Como se da en participaciones, pues yo recojo una cantidad
de mensajes y los voy interpretando. Cuando sabía que venía a una exposición de este contenido, me agradó mucho. Generalmente, pues el espacio del teatro sí se da en estos congresos, en estos simposios, etc. Pero a veces es un género un poquito marginado. Generalmente los profesores de secundaria y de la universidad pues se enfocan al género narrativo, al género cuento, al estudio del ensayo y muy poco al género teatral. Entonces es importante destacar que debe darse un tipo de acercamiento. La experiencia hoy nos indica que es importante tener una formación y un conocimiento de todas estas características. Sabemos qué implica una novela, qué características tiene un cuento, cómo escribir un ensayo, etc. Claro que como son géneros literarios, tienen sus afinidades, surgen en Grecia, había un propósito, pero también me vino a la mente el problema que están pasando estos teatristas, estos teatreros, estos dramaturgos durante este año de pandemia. No ha habido trabajo porque hay una cantidad de gente que trabaja en el teatro, de todo tipo, lo que tiene que ver con el vestuario, el escenario, y no ha sido fácil para los que se desempeñan o se desenvuelven en el mundo del teatro. Por otro lado, yo no es que sea muy asiduo al teatro. Y a veces me pregunto, uno hace las invitaciones a los estudiantes, vayan al teatro, ¿y qué tipo de público es el que va al teatro en Panamá? ¿Cuáles son las salas que generalmente se llenan? Hace un momento la profesora hablaba del teatro oculto. Cuando usted viaja, a veces encuentra que hay filas larguísimas, 1 cuadra, 2 cuadras, para obtener la entrada a una función teatral. Y no necesariamente es para distraer, para entretenerse, distracción. Porque como la vida es tan agobiante, a veces lo que uno quiere es entrar al teatro y reírse, y eso está muy bien. En el género narrativo, a veces uno llega, bueno, ustedes quieren ser escritores, vamos a estudiar las características del género narrativo. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debe dominar? El uso del personaje. El autor es uno, el personaje es otro, igual que acá hay que tener mucho cuidado con la caracterización. El autor no debe de alguna manera estar allí dando una información. Los textos no deben ser informativos porque se pierden las características de lo que es la comunicación literaria. Así que me quedo pues muy inquieto. Me ha reforzado mucho mi formación en esta área del género, porque a veces, repito, uno da clases de literatura e imparte clases de literatura y a veces es novela, cuento, género lírico, y dejamos una pequeña porción para el género teatral. Así que eso de que el teatro es literatura o no, bueno, es un género, y al ser un género literario, usted ha dicho, tiene su código y tiene sus características. Y hay que tener las competencias que usted hoy nos está demostrando porque vive de esto. Su profesión es la docencia encaminada a todo ese mundo del teatro. Entonces, así como le llamó la atención la palabra, me llamó la atención la palabra de esta conferencia suya, la pragmática. En las clases de lingüística, los estudiantes entran al mundo de la pragmática. Y efectivamente, cuando el profesor decía, es que la pragmática entra lo que está más allá de la lingüística, del lenguaje, lo extralingüístico, lo que no se dice con palabras. En el teatro esto es fundamental, porque hay una experiencia que usted expresó hace un momento, que el teatro sin palabras, y eso es maravilloso. Nos hace recordar a Chaplin que toda la cantidad de mensajes que ese hombre nos proporcionaba, y todo era gestual, todo era corporal. Entonces, efectivamente, en el uso de las palabras están los actos de habla, y cuando uno va a realizar un acto de habla, sobre todo las estructuras dialógicas en el teatro,
una manera de caracterizar y a veces se incorpora en la narración. Pero no se puede incorporar una estructura dialógica de cualquier manera, porque eso es un complemento al texto narrativo y contribuye al sentido que usted está buscando en la narración. Así que efectivamente la pragmática está de moda, tiene más de 60 y pico años de estar aquí en el campo de la lingüística, y es que todo es pragmático. Ya lo decía usted en el caso de la madre, que está ubicada en un contexto. Cuando enviaba un mensaje, el chiquillo respondía, pero estaba en otro contexto. Y a veces no estamos ubicados en los contextos. Y efectivamente, cuando nos leyó esos dos textos, que me parecieron maravillosos, porque me entró la información sugerente de una manera especial. Cuando el hombre interroga a la mujer, y hay otro personaje que está ahí presente, pero ausente, y luego el otro texto también, ¿cómo nos va sugiriendo? El asunto del suspenso que usted menciona. En la narración se habla de la tensión narrativa. Si se pierde la tensión narrativa, uno no se hace preguntas, no se lleva para la casa, ¿qué va a pasar mañana? Así que he tomado notas, no voy a prolongarme más porque las preguntas pueden ser pertinentes a que el teatro ha evolucionado en Panamá, en sí, que ha sido favorable, sí o no. Hay ya una historia del teatro en Panamá, que hubo un tiempo que no lo había, sí o no. Y de un tiempo a esta parte, por ejemplo, en el concurso Ricardo Miró, ya hay una buena representación de escritores que hacen teatro. Pero para hacer teatro, me estoy dando cuenta que se necesita toda una formación. No es asunto de, yo voy a improvisar ahora un diálogo entre aquí, sino lo que implica esa comunicación en los personajes, en tu mente, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, profesor, yo estoy muy contento con su participación porque me llevo muchas ideas y ese es el propósito, sembrar inquietudes y motivaciones. Así que aplaudo su participación. Gracias. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. La profesora Mayra Díaz quiere hacer algún comentario. Aquí estoy todavía. ¿Será que tiene el micrófono apagado? Es probable. Profe Mayra, ¿se encuentra? Sí, Sí, ahí ahora está. sí. Ajá. Listo, Vale. listo. Sí, Ahora sí ahora la sí. escuchamos. Hola, felicitaciones, Alex. Excelente. Gracias. Excelente, como siempre, el trabajo que realizas, las obras que has escrito y las que has llevado a escena. Me encanta. Alex, en una de las expresiones dijiste que una obra no es para enviar un mensaje. ¿De acuerdo? Creo que... Sí. Y que no se escribe teatro para leer. Me gustaría que ampliaras un poquito estas dos expresiones. Repito, una obra no es para enviar un mensaje y la otra no se escribe teatro para leer. Y en tercer lugar, ¿cuál es el futuro del teatro en Panamá debido a las circunstancias que estamos viviendo? Gracias. Sí, vamos a empezar por lo más sencillo. Todo envía un mensaje, ¿cierto? Todo. Cuando ponen la manito, eso envía un mensaje. Sí, no es en el sentido literal. Cuando digo que la obra no se escribe para, y eso se lo decimos mucho a los aspirantes a dramaturgos, o nos lo dicen los maestros cuando aspiramos a ser dramaturgos. Anteriormente, incluso en unos libros más antiguos que leía, comenzaba así: si quieres enviar un mensaje, utiliza la Western Union. Eso era en los Excelente. años antes, porque la Western Union se encargaba de enviar mensajes, ¿no? Ahora yo digo, bueno, si quieres enviar un mensaje que el mundo te oiga y que cambie, tienes que ser un estadista o tienes que ser un gran ministro religioso.
¿verdad? El Papa manda mensajes y no cambia el mundo. Harold Pinter, que es un dramaturgo que yo estudio, leo, me lo recomiendan mis maestros y los maestros de los maestros, en una relación que viene así de Samuel Beckett, Harold Pinter, mi maestro de dramaturgia principal, que es Sánchez Sinisterra, vienen en esa línea del teatro contemporáneo. Samuel Beckett envió, en unas cartas que enviaba un amigo, decía, el lenguaje, hay que hacer algo con el lenguaje. Si no lo podemos destruir completamente, tenemos que ir de poco a poco. Estoy parafraseando un poco. ¿Por qué? Porque cuando leemos las obras de Beckett nos damos cuenta de que hay una serie de estos elementos que he mencionado. Estamos hablando de los 60, estamos hablando de los años 70. Ya él empezó a desconstruir, a hacer orificios, a hacer fragmentación de un discurso que pensamos que era continuo, que era unitario, de una realidad que pensábamos que era coherente. Entonces lo que él plantea es que, y este es un ejemplo que también me lo han hecho alguna vez o yo lo he hecho, si yo le pregunto a ustedes, ¿qué estaba haciendo usted el 21 de febrero del 2018? Hace 3 años, a las 5 de la tarde. Eventualmente alguien sí grabó una cosa muy importante como que era su cumpleaños y ese día celebró el cumpleaños, podría decir, yo celebré mi cumpleaños, número tal. Pero la mente solo graba momentos, pequeñas islas, unos archipiélagos. Es decir, nuestro cerebro se va impregnando de una serie de cosas, la neurociencia lo estudia mejor, pero no somos continuos. No podemos recordar todo y a lo mejor nos volvemos locos si lo recordamos todo. Vamos afirmando fragmentos de cosas que se relacionan. Y de alguna manera, en ese sentido, el mundo tampoco es coherente. Las cosas no tienen una sola causa. Hay muchas causas para un efecto. Hay un momento en que pensábamos que había un mundo arriba y un mundo acá abajo y que se relacionaban directamente. Había un señor, unos arcángeles, y acá había un rey y unos súbditos, etcétera. Así había un mundo unitario que establecía una coherencia. Ahora sabemos que no es así. Hay un presidente, hay unos ministros y cada uno hace lo que le da la gana. Hay una incoherencia, hay una discontinuidad, hay una fragmentación. En ese sentido, cuando escribo teatro, no me interesa hacer política, no me interesa hacer un sermón, me interesa yo mismo. Harold Pinter, parafraseo a Harold Pinter, dice, el periodista le preguntaba, ¿qué piensas sobre el público cuando escribes una obra? Yo, bueno, primero que no pienso en el público. Yo cuando voy a escribir una obra, primero quiero mejorar la obra anterior y hacerla mejor. Y segundo, pienso en el teatro que a mí me gusta. Si a mí me gusta mucho lo que escribo y lo veo potencialmente bueno, es probable que otro espectador tan exigente como yo también le guste. Pero imagínate que yo piense en Londres, donde van 10.000 personas a ver mi obra de teatro. Son 10.000 personas de los billones de personas que existen. El teatro no va a llegar a todos los billones, así que ni siquiera puedo afectar a mucha gente. En Panamá, a lo mejor veo 2.000 personas van a ver mi obra de teatro. Y eso en una temporada. 2.000, no sé. Pero somos 4 billones. No puedo pensar en los 4 billones. Tengo que pensar, yo soy un espectador exigente. Cuando la obra no me gusta, muchas veces me tengo que salir en el intermedio para ser respetuoso. No veo la segunda parte porque ya me aburrieron a la mitad de la primera parte. Entonces, cuando escribo la obra, quiero ser exigente conmigo mismo y pongo en escena aquellas cosas que me llaman a mí la atención, que me interesan, sobre personajes apasionados que tienen problemas fundamentales. No quiero hacer política, no quiero hacer religión, porque entonces me metería a ministro o a político y ganaría más dinero a lo mejor.
en ese sentido. Y luego el futuro del teatro. Bueno, el futuro del teatro en todas partes ahora mismo está en un dilema. Algunos están tratando de resolver a través de la tecnología. Algunos se quedarán por un tiempo haciendo eso, pero la pandemia no puede durar todo el tiempo. Y así como las guerras han pasado y han terminado, y siempre ha habido ruptura. La iglesia se levantó en Roma, en Europa, y prohibió el teatro por varios siglos, pero el teatro salió de sus cenizas en el siglo IX y se apoderó nuevamente de las salas y del público, de un público que le gusta el teatro. Después de la pandemia pasará lo mismo, porque el teatro es esa reunión en la que hay comunión entre unos actores o actantes o ejecutantes y unos espectadores. Si eso no se da, estamos en un género intermedio. Excelente, excelente ponencia, profesor. Muchas gracias. Gracias, Gracias Alex, a muy ustedes. amable, gracias. Sí, gracias, muchas gracias también a todos los participantes del seminario. Gracias a ustedes, a todos. Buenos Ajá. días. No An- había colocado no había antes de- colocado, ¿Cómo? No le escucho no bien. había quitado el micrófono. Ah. No se preocupe, profesor. Excelente, y que todos los participantes tengan también una excelente tarde. Era lo que estaba diciendo, pero creo que se me toqué el botón sin querer, profesor. Gracias, gracias. Buenas tardes. Hasta pronto. Hasta pronto. Profesora Yasmel, si está hablando no se le escucha, tiene el micrófono cerrado. Perdón. Sí, es que lo cierro porque, perdón. Nuevamente repito, pasa igual que Felicita. Felicita, antes de todo, muchas gracias por tu apoyo como moderadora. Nos vemos ahora más tarde en la sesión con el profesor Erasto Espino. Nuevamente, creo que el profesor se salió de la sala. Bueno, no hay problema. Le damos las gracias por su presencia y a la 1 de la tarde nos vemos aquí nuevamente en la misma sala con el mismo código, el mismo enlace. Este enlace es recurrente, no tienen que pedir otro enlace a Mayra. Yo creo que Mayra está mandando casi todos los días porque le piden el enlace. El enlace es el mismo para todos los días, no tienen que solicitarlo nuevamente. Aparte de eso, les he enviado a sus correos electrónicos los materiales que el profesor Erasto va a utilizar esta tarde para que los tengan a mano por si acaso hay problemas técnicos. Él va a utilizar algunos videos para hacer su presentación. Por lo tanto, en el caso de que se dé algún inconveniente y no se puedan proyectar, ustedes los puedan ver. Y si los pueden ver antes, mucho mejor, porque van a comprender la propuesta metodológica que él les va a ofrecer. Bueno, será un poco más dinámico en la tarde. Él lo ha elaborado la sesión más en forma de taller, pero realmente alguien por allí me solicitó que si podríamos hacer un seminario a futuro con el profesor Alex Mariscal. Se lo voy a proponer. Él dice que no, pero él está muy ocupado, como está tomando un doctorado, a veces eso le ocupa mucho tiempo, ¿no? Pero vamos a ver si en el transcurso del año logro que nos dé un seminario, aunque sea una jornada un taller sobre los aspectos que les habló en el día de hoy. Entonces, nos vemos más tarde. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego, vayan a almorzar. Hasta luego. Ajá, y regresamos a la 1.